cuales se ha recibido para dar cuenta son los siguientes. En primer lugar, un correo de la señora Leila Seyek Sandoval, química farmacéutica, actualmente fiscalizadora de políticas farmacéuticas perteneciente a la Unidad de Profesiones Médicas, Paramédicas y Políticas Farmacéuticas dependiente del Departamento de Acción Sanitaria de la Seremía de Salud de la Región de los Lagos, en el cual solicita audiencia a esta comisión con el objeto de relatar los hechos que da cuenta en su misiva de que está siendo víctima de violencia de género y de abuso sexual por parte de quien es actualmente el jefe jurídico de la Seremía de Salud en la Región de los Lagos. En segundo lugar, un correo de la Biblioteca del Congreso Nacional, mediante el cual remite informes sobre violencia vicaria. Y en tercer lugar y último, un correo de la directora ejecutiva de ABOFEM, doña Danitza Pérez Cáceres, por el cual excusa su participación en la comisión por compromisos contraídos con anterioridad. Eso es todo, presidente. Consulta, ¿no habrá llegado otro correo hace poquito, le digo al tiro, de la Red Chilena contra la Violencia? ¿Ya? Vamos a ver si el de la comisión. Que nos estaban pidiendo también audiencia en virtud de el caso de Catherine Hurtado Camaño. ¿Ahí ustedes me avisan? Vamos a revisar. Ya, perfecto. No sé, vamos, ahí vemos. Ah, parece que llegó a las diputadas. ¿Lo va a ver ahora la... Ya, perfecto. En definitiva, la Red Chilena contra la Violencia quieren hacer presente la situación de vulneración de los derechos de la señora Catherine Hurtado, situación que lleva a la denuncia del Estado chileno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, amparada por la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, conocida también como Belén do Pará, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocidas como el Pacto San José-Costa Rica. Actualmente la señora Hurtado mantiene una denuncia ante la Comisión Interamericana que ya superó la etapa de admisibilidad, por lo que el Estado debe pronunciarse antes del 21 de enero del 2024 sobre la posibilidad de salidas amistosas. Como red ya asistimos en septiembre ante la Comisión de Mujeres y Equidad de Género del Senado a exponer el caso de la señora Hurtado. Ahora queremos visibilizar la situación ante la Comisión de la Cámara de Diputados y Diputados, en especial pues el interés se trata de un asunto de Estado. Si les llegó a las diputadas, ¿les habrá llegado a las diputadas ese correo? La idea es que podamos, ojalá, tomar el acuerdo para escuchar a la Red Chilena sobre la Violencia. ¿Podemos tomar ese acuerdo? Yo les mando los datitos. Ya. ¿Sí? Déjeme pasar a los varios. Bueno, ya. El secretario de lectura de la cuenta, así es que ofrezco la palabra. No, Presidenta, sí era sobre el punto. Yo creo que podríamos aprovechar que estamos invitando a la red, de que como estamos en término de año, inicio del otro, y que pudiéramos también conocer las cifras, analizar un poco, reflexionar un poco de lo que fue el 2023 en los casos de femicidio, las denuncias, y aprovechando también que está hoy día la directora, también por poder complementar más antecedentes respecto. Eso nada más. Perfecto. Bueno, ya tomamos el acuerdo para recibirlas. ¿Tienen algún punto varios que quisieran mencionar? Si no, pasamos a la cuenta del día, a la orden del día. Ya. La orden del día. 1. Recibir a la directora nacional del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, señora Priscila Carrasco Pizarro, a fin que se refiera a las políticas públicas que se implementarán para la protección de las mujeres, particularmente respecto al cierre de distintas casas de acogida del país. Señora Priscila, el micrófono es todo usted. Solo vamos a tener dos puntos, que es Cernamec, y también luego vamos a recibir a María Paz Figueroa y a Francisco Figueroa para que hablemos del caso bastante controversial en nuestra región. No, porque se excusaron las invitadas. A mí me queda pendiente, eso sí, le pedí al diputado Durán que me enviara su lista de invitados, porque ahí estamos al debe. Las que hemos citado son las que dijimos acá en la comisión. Entonces, todavía tengo una conversación pendiente con el diputado Durán, si alguna es más cercana, para que nos haga llegar su lista, porque estamos muy atrasaditos con el proyecto. Directora Priscila, cuando usted guste. Ahí sí, ya.
Muy buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que quisiera partir comentándoles que hoy día el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género cumple 33 años. Entonces es muy simbólico para mí como directora estar en este espacio para poder contarles también algunos ejercicios técnicos que hemos ido desarrollando a lo largo de este último periodo y que responden a esta inquietud planteada en la invitación. Entonces creemos que este es un espacio tremendamente relevante para poder transmitirles cuáles han sido esos criterios, cuáles son las definiciones y por dónde creemos también que hay que ir avanzando en materia de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres. Han sido 33 largos años de harto aprendizaje y con todo ese aprendizaje hemos ido haciendo este análisis y este desarrollo que yo vine en una oportunidad previa a contarles cómo había sido este proceso de rediseño de la oferta de violencia contra las mujeres. Y esto es importante contextualizar porque el servicio responde también a la necesidad planteada por el Ministerio de Desarrollo Social en el marco de lo que es la evaluación, ¿cierto?, de los diseños programáticos, de mejorar nuestro diseño programático. Ustedes saben que el servicio tenía 5 años de objeciones técnicas en su diseño y el año 2023, producto de este ejercicio que hicimos de análisis, de levantamiento de información, de tener evidencia también de las recomendaciones internacionales que nos realizan al Estado de Chile en estas materias, de haber hecho esta propuesta técnica donde afortunadamente obtuvimos la resolución favorable. Y eso ustedes también que evidentemente están trabajando y han visto todos los elementos para efectos del presupuesto, es un elemento que para nosotras evidentemente es muy relevante contar con esa aprobación técnica, ¿no? En ese sentido, entonces, por supuesto que el principio que moviliza la oferta de programas en violencia contra las mujeres y que ha sido también así el sentido que ha tenido nuestro servicio a lo largo de estos 33 años, es justamente contribuir a la promoción y el fortalecimiento del derecho de las mujeres y de la diversidad de mujeres a una vida libre de violencia, ¿no? Y en ese sentido, nuestro servicio, que es una entidad que ejecuta políticas públicas, que implementa planes y programas con mujeres a lo largo de Chile, entrega una respuesta especializada e inmediata a través de distintos programas de atención, ¿no? ¿Podemos avanzar? No sé quién me está ayudando con la presentación. Estoy aquí. ¿Qué es importante contarles, ¿no? Desde enero a septiembre del año 2023, es decir, el año recién pasado, ¿cierto?, el servicio atendió a más de 50.000 mujeres en sus distintas dimensiones de oferta programática. Ahí tenemos una desagregación por cada una de las regiones del país. De atención presencial, cuando hablamos de 56.753 personas y contabilizamos a septiembre porque, bueno, estamos justamente en el periodo de ajustes para poder ver el último trimestre. Esa cifra evidentemente va a subir. Es una atención que brindamos en clave atención presencial. Pero por otra parte, el servicio también tiene un sistema de orientación e información que hemos también querido potenciar con esa claridad, ¿no? Porque existía y a veces existe mucha confusión en las personas respecto a si este teléfono es un teléfono de denuncia o es un teléfono de orientación e información. Y en ese sentido también a lo largo del año 2003, durante enero a diciembre, atendimos a más de 60.000 mujeres a través de este servicio de orientación e información telefónica, ¿ya? Donde se prestan, además de orientar e informar, primeros auxilios psicológicos. Se realiza contención telefónica de quienes llaman, se orienta hacia la denuncia. Podemos avanzar a la siguiente. Y aquí vienen, tal como les comentaba, estos cambios programáticos en función de esta recomendación o de esta condicionalidad que nos había puesto también el Ministerio de Desarrollo Social de mejorar nuestra oferta programática, pues no podíamos dar continuidad con esas observaciones técnicas que tenía nuestro diseño. El programa de violencia contra las mujeres se estructuraba hasta el 2023 más bien, en 2 programas de atención. Un programa de prevención en violencias contra las mujeres que tenía una mirada muy focalizada en la idea de capacitar a jóvenes principalmente como monitores de prevención,
Y por otra parte, el segundo programa de atención, protección y reparación en violencia contra las mujeres, donde está toda la oferta que tenemos en el territorio de casas de acogida, centros de la mujer, centros de violencia sexual, centros de atención integral reparatoria. Pues en el marco de esta solicitud del MDS, y donde también sabíamos que técnicamente estábamos obligados de alguna manera, ¿no?, a hacer esta propuesta nueva de diseño programático, y que obtuvo la resolución favorable, es que para el 2024 lo que fue aprobado por el Ministerio de Desarrollo Social es ajustar esta propuesta inicial, mantener la idea de programas de prevención de las violencias de género, pero que se amplía ya no solamente con el foco puesto en capacitar a jóvenes, sino que trabajar desde una perspectiva más comunitaria, es decir, el servicio este año se tiene que desplegar en clave trabajo con organizaciones que están desplegadas en los territorios, como juntas de vecinos, clubes de fútbol, clubes de adulto mayor, etcétera, todo lo que existe en el territorio, y seguir manteniendo también el trabajo en los espacios educativos. Nosotros creemos y estamos apostando justamente a que las materias que tienen que ver con prevención deben necesariamente ser fortalecidas, porque aspiramos a que menos gente, menos mujeres, evidentemente, lleguen a nuestros centros de atención, que ya son espacios de atención una vez que las mujeres están viviendo violencia, ¿ya? Y la oferta de programas de atención, protección y reparación en violencia contra las mujeres se divide en dos programas de atención. Uno que está más orientado a programas de atención inicial de violencias de género, que siguen siendo los centros de la mujer, ¿sí?, donde se presta una atención que está orientada a contener, acompañar, orientar jurídicamente los procesos. Y un segundo nivel de atención que hace referencia a los programas de recuperación de la autonomía para víctimas y sobrevivientes de violencia de género, donde está toda la oferta de centros de violencia sexual, centros de atención integral, casas de acogida, que tiene una lógica más bien de atención reparatoria. Entonces, en ese sentido, lo que quisimos hacer fue especializar nuestra oferta en función de las necesidades de las mujeres que viven en nuestro territorio, ¿ya? Y tal como les decía al principio, para nosotros ha sido súper relevante recoger la experiencia de estos 33 años, conocer la evidencia internacional, es decir, cuáles son las recomendaciones que nos hacen como Estado de Chile en estas materias, donde hay recomendaciones claras respecto a la necesidad de trabajar en materia preventiva y de entregar atención especializada a mujeres que son sobrevivientes de violencia, es decir, atención reparatoria. Y por otra parte, nosotros también hicimos un ejercicio de levantamiento de información con los funcionarios, con mujeres que son trabajadoras de los dispositivos, que también ha sido evidencia para avanzar en esta oferta programática. Entonces, en ese sentido, y seguimos avanzando, ¿cierto?, el programa 3, que es el que tiene que ver con toda esta línea reparatoria, es quien absorbe entonces lo que actualmente tenemos como casas de acogida, ¿sí? Avancemos. Yo hablaría en términos muy concretos, y creo que esta es una buena forma de expresar el ejercicio que estamos haciendo de reconvertir algunos dispositivos que tenemos en la actualidad y pasarlos a especialización en materia de atención reparatoria, ¿eh? Tal como les decía, producto de la reformulación, la atención se amplía a toda la diversidad de mujeres que viven violencia de género, y no solamente violencia en contexto de pareja o expareja, que es lo que el servicio hasta hoy día ha podido atender. Se amplía el número de atención en todos los programas de violencia contra la mujer, haciendo una redistribución de recursos del servicio, ¿no? Y principalmente la redistribución, y eso creo que es del interés de cada una de ustedes, se realiza al interior de sus propias regiones. No es que se haya tomado la decisión de hacer una reconversión de un dispositivo a otro y luego esos recursos se trasladen al nivel central para gestionar la atención de todo el país, sino que la idea es potenciar la oferta que existe en cada una de las regiones, manteniendo los presupuestos
incluso un poquito mejor, ¿cierto?, para este año 2024. Y en ese sentido ahí tenemos con claridad algunos números que nos apoyan en esta definición, ¿no? Programas de prevención de las violencias para el año 2023 tendríamos 70 comunas a lo largo de todo el país. A partir de este año 2024 se incorporan 25 comunas más a lo largo de todo el país. En el programa 1 de atención inicial de las violencias, donde existían 119 centros de la mujer, se aperturan 3 centros de la mujer más a lo largo de todo el país. Y en el programa 3, que es de recuperación de la autonomía, o donde está puesto el foco especialmente en la reparación de las mujeres que son sobrevivientes, pasamos de 11 centros de atención reparatoria integral más 3 CBS que teníamos a lo largo de todo el país, con 42 casas de acogida, a la apertura de 33 dispositivos de atención reparatoria, más 4 casas de acogida nuevas. Es decir, vamos a contar con 26 dispositivos más de lo que teníamos en materia de atención reparatoria, ¿ya? Y en las láminas siguientes les voy a contar con más detalle, ¿no? Tal como señalaba entonces, lo que queremos hacer, y esto es en función de las necesidades que hoy día las mujeres en los distintos territorios han planteado, respecto también a cómo ha cambiado a lo largo de estos años, ¿no? La expresión y el fenómeno de la violencia, ¿no? Probablemente cuando nace el servicio en los años 90, la respuesta que se entrega en ese momento tenía que ver también con una realidad contextual, con vivencias distintas, con expresiones de violencia que son diferentes. Hoy día, en el año 2023, nos encontramos con situaciones donde, y aquí les voy a poner un ejemplo respecto a las casas de acogida, que ha sido algo que he escuchado, y probablemente ustedes también lo han escuchado en sus territorios. Muchas mujeres temen a ingresar a un espacio de estas características porque son desarraigadas de sus comunas de origen. Es importante comprender que los dispositivos de casa de acogida son un dispositivo a nivel nacional, no son un dispositivo comunal ni regional. Para ponerlo más en concreto, es como la lógica que tenían las camas críticas, ¿sí? ¿Se acuerdan en pandemia que uno podía trasladar mujeres? Pues las casas de acogida, así como surgen desde el año 2010 a la fecha, tienen esa misma lógica. Por lo tanto, y un caso aquí que es bien particular, lo puedo dar con fe y datos. El caso de la casa de San Fernando. La gran mayoría de las mujeres que habitó esa casa durante el año 2023 eran mujeres que vivían en Santiago. Entonces, ese es un primer elemento para comprender que esta política de casas de acogida es una política nacional y por lo tanto la movilidad de las mujeres puede ser en cualquier momento y uno podría ocupar una casa de acogida en cualquier región del país, ¿no? Y en ese sentido los datos son claros en decirnos que durante el año 2022 y durante el año 2023 el porcentaje de ocupación de las casas de acogida fue de un 50% a lo largo de todo el país. Es decir, no alcanzamos a ocupar la totalidad de este dispositivo. Y uno podría decir, chuta, pero ¿cómo si las mujeres necesitan protección? Por supuesto que necesitan protección, pero a lo mejor esa protección debe ser dada con otras medidas, con el diseño de otra oferta, distinta a esta lógica de casa de acogida que, como les decía, hay muchas mujeres que dicen, bueno, pero ¿por qué yo me tengo que ir de mi casa? Porque yo tengo que salir de mi casa, donde yo vivía con la persona que me agredió, él queda allá y yo tengo que salir volando de mi casa con mis 2 hijos, que además tenemos un tope. Lamentablemente no podemos recibir a mujeres las que tienen 4 y son todos menores de 18. Solo 2 mujeres con hijos menores de 18 años. Niños que tienen que salir de sus colegios de origen. Es decir, tú generas un desarraigo en la mujer que está siendo sobreviviente de violencia, la pones a ella como responsable finalmente de alguna forma, ¿no?, de haber vivido esa situación porque es ella la que tiene que salir de su casa, ¿no?
ese modelo que, insisto, hace 15 años atrás puede haber sido la solución, hoy día no lo es. Hoy día no lo es, y lo digo con esa certeza porque hemos tenido la oportunidad de preguntar también a las mujeres cuáles son sus necesidades respecto a aquello, ¿no? Y el servicio tiene como misión fortalecer la autonomía de las mujeres en todas sus dimensiones. Entonces, ejemplos que también hemos tenido de mujeres que habitan más de 1 año, 2 años en las casas de acogida, no está fortaleciendo la autonomía. Ahí lo que las mujeres necesitan es una solución habitacional definitiva, que tengan su casa, ¿no? Entonces, esta oferta, la propuesta que nosotros estamos haciendo de reconvertir, insisto, no es cerrar una política pública, sino que es cambiar algunas de esas casas que no han cumplido con esos criterios de ocupación como requerimos. Y voy a poner un segundo ejemplo que creo que grafica estos elementos. Teníamos una casa de acogida en la comuna de Santa María. Santa María está ubicada aquí en su región diputada, ¿cierto? La casa de Santa María tuvo en atención durante todo el año 2023 solo a una mujer. Mujer que sabemos que necesita atención o a lo mejor requería efectivamente la protección, pues puede estar en la casa de Valparaíso eventualmente. Y además, el domicilio de esa mujer no era de la comuna de Santa María, que también es relevante, ¿no? Era de la región. Entonces, la oferta que nosotros vamos a seguir manteniendo sigue estando presente en la región, porque ahora le voy a dar los datos de cuáles son las que se cierran y cuáles son las que se abren, ¿ya? Pero les quiero decir con esto es que en ese caso, diputada, una persona para todo el año 2023 con 11 profesionales, que créanos que también es complejo decirle profesionales, vamos a tener que tratar de buscar o incentivar que sean contratados en otro lugar, con 125 millones de pesos al año. Estas decisiones, queridas diputadas, también tienen que ver con la responsabilidad de hacer eficiente el uso de los recursos públicos, no a costa del dolor de las personas bajo ningún aspecto, ¿no? Sino que buscar hacer más eficiente la oferta que debemos brindar a mujeres que son sobrevivientes de violencia. Entonces, en términos muy concretos, número de casas de acogida que teníamos disponibles durante el 2023 son 42, quedamos en blanco. ¿Podemos volver al anterior? Ahí, súper bien. Y para el año 2024 vamos a mantener 35 de esas residencias, que vamos a ir, como les digo, cambiando bajo esta perspectiva de que sean residencias transitorias, y eso tiene que ver con los modelos más técnicos. Y por eso yo creo que ese es un dato bien relevante para decir, bueno, aquí no hay cierre de casas de acogida, ¿no? Que suena bien impactante escucharlo, porque tiene que ver con la oferta que brindamos como Estado a las mujeres que son sobrevivientes de violencia, sino que tiene que ver más bien con optimizar los recursos del Estado, con buscar soluciones que sean más eficientes para las necesidades de las mujeres y con evidentemente hacernos cargo a nivel regional de que cada mujer que requiera protección va a ser atendida en alguna casa que esté dispuesta a nivel regional o a nivel país. Particularmente, y aquí los vamos a ir viendo por detalle, ¿ya? Entonces, como les digo, los cambios del modelo de casa de acogida a residencias transitorias, que también dice bastante el título, porque la idea es que, como les digo, podamos avanzar de manera intersectorial trabajando con... Nosotros tenemos un convenio con el MIMBU que nos ha dado bien buenos resultados, ¿ah? Y que tiene que ver con gestionar no solamente viviendas más definitivas con subsidios habitacionales, sino que también arriendos. También existe esa posibilidad a través de ese convenio que tenemos en coordinación con el MIMBU y que creemos que son soluciones que tenemos que seguir potenciando. Entonces, los cambios tienen que ver con que la intervención en una residencia transitoria se va a centrar en un plan de trabajo para disminuir el nivel de riesgo y la reintegración de las mujeres a su red social,
No pueden estar en esta lógica de encierros, que también muchas de ellas se quejan respecto a aquello, ¿no? Sino que tenemos que empezar a vincularlas y protegerlas, por supuesto. Y para eso es necesario el trabajo que hacemos en coordinación con el Ministerio Público, con las unidades de atención a víctimas y testigos, con el Poder Judicial. Esto es una responsabilidad que también nosotros hemos tratado de transmitir e instalar, es del Estado de Chile. No solamente del servicio que brinda una oferta, por cierto, especializada, y queremos que cada vez tenga un mejor estándar de calidad. Que las mujeres que pasen por nuestros dispositivos o los centros de atención integral o los centros de reparación efectivamente tengan la atención que requieren con el nivel de especialización que se requiere. Por eso hacemos esa distinción de niveles de atención, ¿vale? Los equipos entonces se van a centrar en el fortalecimiento de las redes de apoyo de las usuarias y también de la convivencia en las residencias temporales. No es fácil los procesos que se dan al interior de las casas, eso también es necesario considerarlo, ¿no? Son niños que se encuentran y no se conocen y tienen que asumir una dinámica familiar cotidiana que es desde ir a lavarse los dientes, tomar desayuno juntos, comer, en procesos que son también complejos de convivencia al interior de cada una de las casas, ¿no? Y las intervenciones psicosociales se van a realizar a través de profesionales de la oferta de nuestro servicio de los centros de atención reparatoria. ¿Podemos avanzar? Entonces, las 42 casas de acogida que tenemos distribuidas a lo largo del país se convierten en 35 residencias transitorias, implicando una reducción de al menos un 15% de los cupos disponibles para el año 2024. Seguimos, es decir, con la atención disponible. Nuestra capacidad, como les decía, del año 2022 y 2024 fue ocupada al 50%, es decir, nos queda todavía margen para atender y recibir a las mujeres de todo el país. Es importante también mencionar que el servicio también cuenta con una casa que también tiene estas características de residencia, una casa de atención especializada en materia de trata de personas y que tenemos que aperturar una siguiente. Sabemos que ahí hay un tema relevante que tiene que ver también con los procesos que principalmente mujeres migrantes viven y que son víctimas no solo de violencia, sino que el delito de trata de personas o la expresión, cierto, de la violencia a través de este delito de trata de personas. ¿Podemos ir a la siguiente? Y ahí probablemente en esa lámina, que por supuesto va a quedar a disposición de cada una de ustedes, aparece con mayor detalle cuáles son las justificaciones y los fundamentos de cada uno de estos cierres o reconversiones. Porque insisto que la idea, por ejemplo, en el caso de Tarapacá, cerrar la casa de Alto Hospicio, quien va a absorber la atención de Alto Hospicio es la casa de Iquique. O sea, aquí estamos asegurando que en cada una de las regiones al menos hay una casa de acogida abierta, con capacidad de absorber y recoger esa necesidad de una mujer que requiere habitación, ojalá, insisto, bajo esta perspectiva de derechos que sea transitoria, ¿no? ¿Y qué va a pasar con los recursos que existían para la casa de acogida de Alto Hospicio? Se va a reconvertir en un centro de atención reparatoria, ambulatorio. Que tal como les mencionaba anteriormente, lo que pretende hacer es otorgar una atención especializada. Ustedes saben también, diputadas, lo complejo que es el proceso de denuncia. Aquí en estas dinámicas, cómo se dan las particularidades de la violencia y cómo lo viven las mujeres, es avanzar 15 pasos y a veces retroceder 10 y volver a avanzar, ¿no? Lo que les quiero decir es que estos procesos requieren de atención especializada, muchas veces individual, y ¿a qué me refiero con eso? Con un profesional de la psicología que pueda acompañar estos procesos, con un abogado que te pueda representar jurídicamente, que es hoy día lo que hacen los centros de la mujer, ¿no? Y con una trabajadora social que evidentemente te pueda vincular con la oferta y la red, de tal manera de también ir generando esas redes que requieren las mujeres que son sobrevivientes de violencia. Y en este cuadro tenemos la
más bien el detalle de cuáles son aquellas que se cierran o que se reconvierten, como es el caso también de Chañaral en Atacama, que se va a transformar en 2 centros de la mujer, uno para Freirina, y que permite también dar respuesta justamente a una zona de rezago como es Freirina, y además se apertura un centro reparatorio. En el caso de Ovalle, la residencia de Ovalle se cierra. Quien va a asumir ese trabajo de recibir a esas mujeres es la casa de acogida que está ubicada en La Serena. Y bajo esta perspectiva, por supuesto que también se apertura un centro reparatorio en la región y se van a instalar triadas reparatorias en Coquimbo, en Ovalle, en La Serena y Illapel. Es decir, también el cierre o la reconversión de estas casas tiene una lógica de desplegarse en el territorio para poder acercar la oferta reparatoria a las mujeres, y por eso se van a instalar triadas en las distintas comunas de la región, ¿no? Está mirando justo, diputada, porque es su región. Antofagasta es su región, ¿cierto? En Valparaíso, tal como le mencionaba, diputada, tenemos la Casa de Santa María y Casa de la Calera, que son las 2 que se van a reconvertir y se van a instalar triadas reparatorias en la región para cubrir los territorios de manera provincial. Y mantenemos, por supuesto, la residencia de Algarrobo y Valparaíso, que absorbe eventualmente la necesidad de alguna mujer de la región. En el caso de la región metropolitana, vamos a cerrar la casa de acogida de la comuna de Peñaflor y abrimos 2 nuevas en otras comunas de la región metropolitana. También bajo esta lógica, ¿cierto?, de residencias más transitorias. En el caso de San Bernardo, quien absorbe la atención eventual que tenga la comuna de San Fernando va a estar ubicado en Rancagua, y se apertura un centro reparatorio en la comuna que va a permitir atender a toda la región. En el caso de Biobío, Los Ángeles, y nos quedamos con la casa de acogida de Los Ángeles, de Chihuayante y también de Cañete. La región, bueno, va a contar también con un centro de atención reparatoria. En el caso de Araucanía es la misma situación. La idea es reconvertir la casa de Victoria y Villarrica, se absorben por las casas de Temuco y Angol, y la idea es contar en la misma comuna de Victoria con un centro de atención reparatorio, y en Magallanes la casa de acogida de Puerto Natales, donde esperamos que Punta Arenas sea quien también absorba eventualmente la necesidad de atención de estas mujeres, y también contar con triadas reparatorias en distintas comunas. Ahí como que se corrieron sí, porque está haciendo relación de exactamente, sí. Y la última línea hace referencia a la región metropolitana. Pero ese es un problema del cuadro. Avancemos con la siguiente lámina, por favor. Ya estoy llegando al final. Este es un detalle más específico en relación a los cupos que existían en cada una de esas casas de acogida, y, como les digo, cómo se transfieren a los cupos residenciales de las otras casas de acogida que van a estar dispuestas. ¿Podemos avanzar? Es para cada una está detallado en cada una de las casas cuáles son los cupos y quién absorbe esa demanda en cada una de las regiones. Avancemos. Avancemos. En la región metropolitana, como les decía, es Peñaflor la única casa de acogida que se cierra, y se aperturan 2 más, una en Puente Alto y otra en la comuna de La Cisterna, si no me equivoco. En definitiva, cerremos porque ya yo les voy a dejar como disponible esto en detalle, por supuesto a disposición si alguien tiene alguna duda o quiere que veamos temas más específicos por cada uno de sus distritos, pero transmitirles que las decisiones que hemos ido tomando en esta lógica de reconvertir tienen que ver con miradas técnicas, con la experiencia de profesionales que trabajan en los equipos, con también el levantamiento de las necesidades de las mujeres que ya
requieren insertarse en sus vidas cotidianas y no salir, como les decía inicialmente, de sus casas de orígenes, de sus comunas de orígenes, bajo esta lógica de desarraigo que genera muchas dificultades posteriores también para los niños y las niñas, por ejemplo, que eventualmente salen con esa mujer, sino que efectivamente tenemos que ir avanzando en buscar soluciones que sean de más largo plazo, que permitan que menos mujeres lleguen a estas casas de acogida o a estos centros de atención reparatorio y que cuando lleguen reciban atención especializada, integral, de alta calidad, que es para lo que estamos avanzando en esta lógica de triada. Y por otra parte, también transmitirles como final, digamos, de esta presentación, que los recursos que están destinados para cada una de las regiones quedan disponibles en la región. No se van a otra pozo común a nivel nacional, sino que más bien se redistribuyen en las regiones, en cada uno de los territorios, y que esperamos ir haciendo el monitoreo y seguimiento necesario para ver cómo esta oferta efectivamente se despliega, ¿no?, durante este año 2024, y para eso vamos generando también mecanismos de seguimiento para tomar las medidas correctivas en el minuto que se requiera, y no esperar a finalizar el año para decir, bueno, esto no nos resultó bien y ahora nos quedaron recursos, ¿qué hacemos con estos recursos? Hay que devolver los recursos, y para un presupuesto que es tan pequeñito como el que tenemos nosotras como servicio, la verdad es que necesitamos hacer eficiente el uso de los recursos públicos bajo estos criterios también técnicos de territorialidad y de necesidad de las mujeres. Eso, diputada, muchas gracias por la atención y por invitarme a este espacio para poder contarles con detalle. Ojalá se haya entendido. Muchas gracias, directora Priscila Carrasco, por la exposición. Vamos a dar paso a preguntas de nuestras diputadas. La diputada Flor Baise, la diputada Carla Morales y la diputada Claudia Mix, en ese orden. Muchas gracias, presidenta. Saludar a la directora. Bueno, yo había enviado oficio en relación al cierre de la casa acogida de Los Ángeles, precisamente porque resulta, no sé, a mí a lo menos contradictorio el cerrar casas de acogida cuando tenemos aumento de la violencia, y en la región del Biobío donde aumentaron los femicidios el año anterior, además. Entonces, o es que el sistema no está funcionando, o es que hay pocas casas de acogida. Ahora, de acuerdo al modelo que usted entrega y la realidad que dice que las mujeres no quieren estar ahí o que se sacan de su medio, de su hábitat, en fin, pero eso es sí o sí, porque en el fondo estas además son nacionales, como bien dijo usted, así que pueden salir un poco o más lejos, más kilómetros. Lo normal sería, uno piensa que quieran que irse más lejos para que no estén cerca del agresor, pero a lo mejor culturalmente quieren estar más cerca por el hecho de a lo mejor otras familiares que pueden ir a verlos, no sé, a verlas, darle más apoyo, en fin, contención. Pero en primera instancia quiero dos temas, uno más en general, en global, respecto precisamente a los resultados, al modelo, al cómo estamos combatiendo este flagelo, es saber, y en relación a las casas de acogida, que lo que usted dice que quieren cambiar ahora como a centros transitorios o algo, centros reparatorios, ya. Sí, ¿qué estadísticas tienen ustedes de las casas de acogida? O sea, ¿cuál es la base estadística como para tomar esas decisiones respecto a que de las mujeres que entraron o que estuvieron en casas de acogida, y no hablo de este gobierno, sino que desde antes, digamos, sacámosle la cosa, digamos, política, sino que cómo fueron los resultados de esas mujeres que han pasado por casas de acogida? ¿Han tenido resultados de erradicar la violencia? ¿Han vuelto a caer en episodios de violencia finalmente mayores a lo mejor? O, no sé, como de decir, logramos el objetivo, cumplimos con este modelo de atención, de esta red de apoyo que está en esta casa, todavía en la casa, digamos, de acogida, y que entonces era realmente integral, habían profesionales de todo tipo, entregándole lo psicológico, también la parte jurídica, en fin, saber si eso, cómo es en la realidad, o es en el fondo un recurso invertido, que si bien es poco para lo que quizás ni siquiera se puede cuantificar, porque todo lo que se necesitara acá sería lo que insuficiente, porque estamos hablando de finalmente vidas que podrían, y todo lo que acarrea después en la vida, los menores, en fin, de todos estos episodios. Pero así como dato duro, saber qué resultados hay respecto a ello, en sacarlas de los episodios. Y en segundo, ya en lo concreto, en la casa de acogida de Los Ángeles, ahí no me quedó claro porque usted decía, se cierra la casa de acogida de Los Ángeles, pero mantenemos Los Ángeles, Chihuayante, Cañete. Yo entendí que era que a esa casa de Los Ángeles iban los de Cañete, Chihuayante también, o cuál es el reemplazo
si se cierra esa casa, queda ahora un centro de, reparatorio, ¿va a ser eso o nos vamos a quedar sin nada? O sea, ese es mi tema, porque la comunidad entiende que no queda nada si se saca esa casa. Ese es mi tema, porque parece, como digo, contradictorio que no haya, o sea, es decir, es como quitar un servicio, un apoyo, y si no queda el centro reparatorio, más allá que ahí se entregaron cuáles eran las diferencias, la tengo que madurar más al leer el informe, para no quitar acá más tiempo, pero a mí me parece que la casa de acogida, o sea, yo pienso que es un espacio donde supone la mujer está más resguardada. Ahora no sabemos lo que pasa cuando sale de ahí, porque el agresor, y eso, y si va a un subsidio de arriendo, y si va a una casa, que también eso, saber cuánto de eso han dado, cuántos se le han solucionado el problema a través de eso, el agresor igualmente va a estar ahí esperando que la mujer llegue o entre de la casa y va a cometer el mismo episodio probablemente. Entonces, yo sé que es un tema súper grande muy grande, muy grandísimo, pero en eso conocer desde este punto de vista las cosas prácticas, en el fondo, cómo opera, cómo podemos corregir, y yo pidiendo que reviertan la decisión de Los Ángeles, yo entiendo que ya está tomada, pero no sé si la solución o el modelo que nos entregan es mejor. Eso, yo todavía me quedo con la duda respecto a eso. Gracias, Presidenta. Gracias, Presidenta. Saludar a la directora, me imagino que la acompañan también funcionarias de su servicio y no sé quién la acompaña porque también es parte del servicio, no sé, no escuché la presentación. No, es que no la presentaron, por eso lo pregunto, si ella es parte del servicio también. Claudia es la jefa de gabinete de la subsecretaria Vidal. Ah, perfecto. Del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Ya. Me acompaña hoy día. Gracias. Gracias, diputada. Sí, hacer como preguntas puntuales. Yo soy del Distrito 16, directora. San Fernando es una de las comunas que me pertenece en términos territoriales. De hecho, es la capital provincial de la provincia de Colchagua. Usted mencionaba que mayoritariamente las mujeres de esa casa de acogida y que se cerró eran de la comuna de Santiago, venían de la gran capital y se instalaban en San Fernando. Me gustaría saber entonces por qué las mujeres, siendo que hay índices muy altos en la provincia de Colchagua principalmente de violencia intrafamiliar, de casos también en donde ha existido una violencia muy marcada, sobre todo en la ruralidad, no se acercaron durante no sé cuánto tiempo, porque usted dice que las mujeres eran de Santiago. Entonces yo no sé cuál es el dato duro que tiene usted para ver por qué no existió intervención o no se quedaron allí en esa casa de acogida las mujeres de la provincia. Y si tiene los datos estadísticos de cuántas mujeres han tenido alguna intervención en Cernameja, de la provincia de Colchagua, para poder cruzar el dato de lo que usted menciona, que solamente son mujeres mayoritariamente de Santiago. Eso sí me lo pudiese explicar. Lo segundo es saber, directora, cómo cruza la información con, porque usted decía de que el método no funciona, que hoy día existe este centro reparatorio, que entiendo se va a instalar en San Fernando de acuerdo a lo que usted mencionaba. Ya, el centro reparatorio. ¿Y cuál es? A mí no me quedó un poco claro cuál es la intervención del centro reparatorio, porque si usted me va a hablar que es una dupla psicosocial con atención jurídica, entonces estamos hablando del mismo modelo sin intervención de insertarse en una casa. Entonces, si me pudiese explicar cuál es el modelo en sí, cuáles son los profesionales que van a tener este centro reparatorio y cuál es el modelo distinto a lo que hoy día tiene la casa de acogida, que están insertadas en otros lugares del país. Eso. Y lo tercero, directora, es saber cómo cruzan el dato, que usted lo hizo en su presentación, el dato de la vivienda habitacional. Muchas de las mujeres hoy día salen de su vivienda, o sea, terminan saliendo del espacio donde viven porque no tienen una vivienda que les permita la protección, que para mi parecer este dato debería ser crucial a la hora de poder implementar una política pública con un objetivo mayor, porque muchas de las mujeres que hoy día sufren violencia intrafamiliar no tienen una vivienda definitiva. Y ese dato es realmente cruel y duro. Entonces me gustaría saber cuál es la política pública que tienen ustedes con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y cómo proyectan esta política pública cruzada con lo que usted está diciendo, que se están cerrando centros de acogida con un modelo distinto, que es un centro reparatorio, pero cómo se cruza toda esa información con la política habitacional y cuánta proyección hay para el año 2024. Eso, directora, no sé si fui clara, pero es como muy puntual lo que...
Bueno, gracias, presidenta. Saludar a la directora y ahora sabemos que la acompaña la jefa de gabinete de la ministra. A ver, yo creo que siempre es bueno, cada cierto tiempo, partió su intervención la directora hablando de que cumplíamos 33 años con este servicio. Y efectivamente hace 33 años cuando hablábamos de la violencia intrafamiliar no tenía mucho que ver con lo que hoy día sabemos o conocemos o vivimos sobre este flagelo de la sociedad, que incluso hace 33 años todavía era un tema privado de solución de la pareja, donde la familia, ni la familia se metía. Entonces, efectivamente ha cambiado la forma de ver la violencia intrafamiliar, los femicidios, la violencia en general contra las mujeres de una forma distinta. Y eso yo aplaudo, directora, de que se haya repensado, reestructurado un nuevo paradigma respecto de cómo nos hacemos cargo de la violencia. Ustedes saben, de hecho, partiendo de esta audiencia de la comisión, pregunté por el tema de la ley Adriana, porque estamos abordando también, mirando todos los tipos de violencia, no solo aquella que ocurre particularmente al interior de la familia, sino que hay otras formas de violencia que también tenemos que erradicar. Y allí me imagino que la experiencia, porque yo miraba, aparte de los cambios de casa, el resultado de la evaluación de lo que ocurría con esa casa de acogida, baja ocupación, se repetía constantemente como un antecedente que es preocupante desde el punto de vista, porque claro, yo entiendo que la diputada Morales, que me antecedió por su intermedio presidente, dice, pero con todos los casos y las denuncias que tenemos, ¿cómo hay baja ocupación? ¿Qué pasó allí? Entonces, yo le quería pedir, directora, porque entiendo que este es una mirada distinta después de estos 33 años, cómo nos hacemos cargo, por qué siguen subiendo los casos, si tenemos esta infraestructura, si le hemos puesto, o al menos hemos intentado modificar el funcionamiento de estos centros. Me decía incluso la diputada Bravo, decía, efectivamente, por más que uno se arranque del problema, siempre se lo vuelve a encontrar. Es decir, hay situaciones en que efectivamente, por más que nos arranquemos del agresor, algunas tuvimos más suerte y pudimos sacarlos de las casas, pero generalmente en la mayoría tienen que dejar su hogar. Entonces, ¿cuál es la evaluación? ¿Qué fue lo que hizo clic, ¿no? En decir, no, esto no se sustenta solo, no se ocupa, no presta el servicio que se esperaba. ¿En qué momento esto tiene su baja notoria? ¿En qué momento las mujeres dejamos, estoy hablando en términos generales, de pensar en una opción de protección, las casas de acogida? ¿Por qué sucede? ¿Tiene que ver con la pandemia? ¿Tiene que ver con qué? Porque de verdad que yo entiendo perfectamente el sentido de las residencias transitorias. ¿Cómo no dejamos a las mujeres ahí abandonadas, que cuando ya se les pase el miedo salgan, ¿no? ¿Cómo les cambiamos su vida? ¿Cómo hacemos que ellas vuelvan a emprender, vuelvan a enfrentar la vida con más herramientas también? Porque hay mucha dependencia económica también en esto, ¿no? Entonces, exactamente. Entonces, yo lo que quiero en el fondo, puede ser que no se entienda mucho, pero quiero saber qué fue lo que hizo clic. ¿Qué fue lo que dijimos? No, ya no más, si nadie lo ocupa. ¿Fue un problema de gestión? ¿Fue un problema de recursos? ¿Fue simplemente porque las mujeres dijeron ya no más, no me quiero encerrar? ¿Fue que la alternativa de estas residencias transitorias, o evidentemente no pueden obligar a otro ministerio a responder, por ejemplo, con los arriendos o con subsidios especiales? Pero ¿de qué manera hacemos también que eso ocurra? El trabajo intersectorial es súper difícil. Quienes hemos trabajado en el sector público lo sabemos. Por más buenas intenciones que tengamos, no podemos obligar a otros servicios a tenernos ahí unos subsidios listos para entregar a las mujeres, aunque podría ser, ¿no? Y a propósito de eso, el sentido de la transversalización de género, ¿no? Exactamente. ¿Cómo hacemos que los distintos ministerios tengan allí una apuesta, una propuesta que se comunique con esta necesidad? Entonces yo quería, porque creo que es bueno entender que en estos 33 años la trayectoria que pasó en un momento se necesitó. Y después, ¿por qué no se necesitó? ¿Qué fue lo que hizo clic? Y creo que eso es bueno entenderlo y compartirlo y discutirlo y ver de qué manera estas residencias transitorias tienen la fuerza para dar respuesta a esa protección, a esa prevención, y que no nos pase quizás
que no podamos cumplir el objetivo de proteger a estas mujeres. Eso nada. Muchas gracias. Bueno, varios elementos aquí planteados. Les agradezco, diputadas, la claridad y también el interés por abordar estos temas. Lo primero, yo creo que, tal como decía la diputada al principio de su intervención, este es un problema social, cultural y también es un delito, que para mí también es relevante siempre ponerlo sobre la mesa porque se nos olvida probablemente cuando estamos hablando de violencia que es un delito y está sancionado penalmente. Y uno quisiera que también formara parte de la discusión de los temas de seguridad pública, porque ya no son parte solamente de la discusión que puede tener alguien en el espacio más doméstico de su casa, ¿no? Sino que cómo como sociedad enfrentamos estos temas, cómo es uno de los delitos que más se cometen en Chile diariamente. Y claro, pues uno de los elementos que uno define cuando tienes la posibilidad de trabajar en esto, yo llevo hartos años trabajando en estos temas y trabajé también mucho con víctimas de delitos violentos, ¿no? Por eso lo digo, insisto en esta idea de ponerlo como un tema de seguridad pública. A propósito también de las discusiones presupuestarias, porque cuando uno dice, chuta, ¿cómo es el presupuesto para el delito de violencia intrafamiliar? Que es el delito que está tipificado penalmente hoy día, versus todos los otros delitos que no dejan de ser relevantes e importantes porque es un tema de seguridad hoy día y de necesidad de todas las personas. O cuando tú ves los medios de comunicación y ves que abordan un femicidio como si fuera al lado de otra situación que es menor, comillas, ¿cierto?, respecto a la gravedad. Cada víctima vivencia sus procesos desde su propia subjetividad. Yo no estoy diciendo que hayan delitos más o menos complejos, ¿no? Pero lo que les quiero transmitir es que creo que de fondo, diputada, nos falta mucho trabajo, mucho desafío de sensibilizar todavía respecto a este tema. La solución a los temas de violencia de género no los tiene necesariamente el servicio. Nosotros damos una respuesta, ¿cierto?, a través de nuestra oferta. Pero esto es un problema del Estado. Y cuando digo del Estado es de todos los poderes, incluyo el Poder Judicial. Mucha gente piensa y tiene la idea, ¿cierto?, de que el servicio es el que define una condena. Y nosotros la posibilidad que tenemos es de brindar un abogado que te represente jurídicamente, que sea tu abogado, que esté ahí. Pero quien define finalmente una condena para una persona que ejerce violencia no somos nosotros. Con esto no estoy restando responsabilidad de lo que significa el Ejecutivo asumir esta tarea, porque es un derecho de las mujeres vivir una vida libre de violencia. Pero esto es una tarea que tenemos que hacer todos de manera colaborativa. Porque si no es seguir replicando la misma dinámica. Somos un servicio pequeño, somos un ministerio pequeño, que tenemos un presupuesto pequeño y nos tenemos que hacer cargo de todos los problemas de las mujeres en general. Tal como dijo usted, diputada, ese es el objetivo de la transversalización, porque las mujeres tienen necesidad de vivienda, tienen necesidad de trabajo, tienen necesidad de autonomía económica, tienen necesidad de salud y el servicio no lo puede responder por sí solo. Tenemos que trabajar en coordinación con las otras instancias del Estado, que no es fácil y a veces suena cliché. Ya vamos a armar la mesa para conversar estos temas. Pero la verdad es que afinar las coordinaciones entre los servicios es muy necesario. Y en esa misma lógica, pensando en que la protección es un concepto que ustedes han mencionado aquí y que es complejo, las casas de acogida surgen en un contexto, ¿cierto?, determinado, donde están todas las variables, diputada, presentes, ¿no? Una definición más política, una definición administrativa, una definición respecto a las necesidades que esas mujeres tenían en ese contexto. ¿Qué es lo que nos hace hacer clic hoy día para decir, bueno, ¿y por qué empiezan a hacer estos cambios estas personas tan innovadoras? Que no es tanta innovación, es en el fondo tomar la experiencia de un proceso que ya se venía dando y donde uno dice, bueno, estamos frente también a la necesidad que nos está imponiendo un ministerio donde nos condiciona el presupuesto, diputada. Nos dice, si usted no hace cambios técnicos, va a seguir con un presupuesto condicionado un 75%. Si no sale de esa objeción, de esa mala evaluación, por decirlo de alguna manera, que tiene,
no le voy a dar toda la plata el otro año para trabajar. Entonces nosotros teníamos la obligación de hacerlo del punto de vista técnico. Ahora, ¿cuáles son las mejores soluciones? ¿Por qué se toman estas definiciones? Por evidencia, tal como les decía, recomendaciones internacionales que nos han dicho, no siga trabajando en prevención con solo jóvenes, tiene que trabajar desde una perspectiva comunitaria, con estudios que se realizaron del BID a propósito de la ruta crítica de una mujer que es víctima o sobreviviente de violencia, y hay mucha discusión respecto a si son víctimas. Hay grupos que no les gusta que uno diga que son víctimas, pero son víctimas de un delito, pues eso es verdad también, y yo por eso lo digo víctima / sobreviviente, porque también es real, ¿no? Y esos estudios realizados por el BID, que hoy día estamos trabajando en conjunto con el Ministerio para avanzar a tener un sistema integrado de información, donde las mujeres no tengan que ir por puerta A, B, C o D contando qué les pasó 1 y 5 veces, sino que tener un sistema que nos permita a todas las instituciones que trabajamos en esto, mirar el RUT y decir, bueno, esta mujer recibió estas prestaciones, ya sabemos qué fue lo que pasó, tenemos que entregar esta información. Entonces, exacto. Entonces, respecto al tema de protección, ¿qué es un dato que es importante? Las mujeres ingresan a la casa de acogida no por demanda espontánea necesariamente, porque las personas que están en casa de acogida son personas que están en riesgo vital. Sino, y quienes hacen esa derivación principalmente son los fiscales. O sea, entran a través del sistema judicial, ¿ya? Entonces, como yo les decía al principio, que es importante contemplar que el cierre de la Casa de los Ángeles, diputada, el cierre de la Casa de San Fernando, se reconvierten cada uno de esos en centro de atención reparatoria ambulatorio, que las mujeres que eventualmente en Los Ángeles o en San Fernando requieran atención, van a tener atención en la casa de Rancagua o en la casa de Concepción, que es la otra casa donde está, o no sé específicamente en la Chiguayante, Cañete. O sea, ahí quedan 2 casas disponibles, porque el número de ocupación que tuvimos en todo el país nunca llegó al 100%, siempre estuvimos en el 50%. Es que el centro de atención reparatoria de lo que tiene hoy día es un centro de la mujer que no tiene ese nivel de especialización, y eso es lo que nosotros queremos aspirar. Por eso tenemos una lógica de niveles de atención. En el centro de la mujer se hacen acciones que tienen que ver con trabajo grupal. Las mujeres necesitan intervención individual. Esa es la diferencia. Salir de esta idea de lo transitorio, o sea, de la casa de acogida, porque en la casa de acogida se dan dinámicas que son muy cotidianas, que son de convivencia. ¿Cómo te vas a levantar? A ver, te lo voy a decir en súper y también responsablemente, porque insisto, esta es la idea de reformular para avanzar en buscar estrategias que sean acorde a la necesidad de las mujeres. Pero estar en una casa donde adicionalmente a estar en ese espacio de protección que entendemos que siguen siendo, por eso siguen existiendo, ¿no? Por eso no es un cerrar esta política, sino que exista para las mujeres que lo requieran. Pero poder salir e ir al psicólogo. ¿Cómo te va a atender el psicólogo ahí mismo? En habitación A me levanto, habitación B, psicólogo en el mismo lugar. Se gestiona de otra forma esa vida cotidiana, si no nos vamos a fortalecer la autonomía de las mujeres. Y este trabajo lo tenemos que hacer necesariamente en coordinación, porque quienes tienen la potestad de tomar medidas cautelares, de hacer seguimiento a las causas, son otras instituciones con las que tenemos que trabajar de manera colaborativa, cercana, de la mano. ¿Cuál es el instrumento que yo creo que hay consenso, y probablemente ustedes lo han escuchado, que tenemos que perfeccionar para el trabajo que hacemos? La pauta unificada de riesgo, que es la que te dice si una mujer está en riesgo vital o no está en riesgo vital, porque hoy día, queridas, no termina de hacer ese ejercicio de determinar si alguien está en riesgo o no, porque las variables son muy antiguas. Y eso lo hemos conversado
Yo personalmente ahí, diputada, y que es importante también planteárselo, con el fiscal nacional. Lo hemos discutido, lo necesario que es actualizar ese instrumento para que Carabineros, nosotras, la Fiscalía a través de sus unidades de atención a víctimas y testigos, apliquemos una pauta con los mismos criterios. Si no tenemos después situaciones que, como les digo, no discriminan. Y eso es lo que necesitamos para poder saber quién realmente necesita protección en este momento y por lo tanto el Estado en su conjunto tiene que desplegar todas esas acciones para que la gente esté protegida y tenga atención reparatoria. Las unidades de atención a víctimas y testigos de la Fiscalía no hacen atención reparatoria, aunque la unidad lo diga, ellos intentan, a veces pagan, tienen recursos para pagar 3 sesiones, pero no es función del Ministerio Público, y no me voy a meter en eso porque si alguien me va a quedar escuchando me va a decir por qué está opinando, pero la función del Ministerio Público es proteger. Esa es la función del Ministerio Público, o sea, investigar, por supuesto, y a las víctimas y testigos proteger a través de sus unidades. Pero no es función de ellos reparar. Esa pega la tenemos que hacer nosotros. Por eso es necesario que hagamos estos ajustes de definiciones y de conversaciones más intersectoriales. Estoy pidiendo el dato, diputada, a propósito del tema del convenio de vivienda. Pero un último tema a propósito de esta evaluación que preguntaba también la diputada, ¿no? En general nosotros tenemos datos, como les digo, que tienen que ver con los resultados, con decir cantidad de personas que ocupó o no ocupó un lugar. Deberíamos aspirar, y es un desafío, a medir el impacto, que es efectivamente, ¿volvió o no volvió? ¿Cómo esto cambió su vida o no cambió su vida? Y eso, diputada, es un desafío del servicio. Es un desafío de la implementación de la política para poder ver si efectivamente tiene algún impacto, que es distinto a decir cantidad de personas que utilizaron o no utilizaron el lugar. Y estamos en ese camino, en esa trayectoria, ¿no? Las decisiones que nos llevaron a hacer este ejercicio es, como les digo, técnicas, pero también del proceso que se ha ido llevando a cabo, de recomendaciones internacionales. Hubo aquí un equipo externo que hizo este levantamiento de información con los equipos de los distintos dispositivos, con mujeres, para poder hacernos esta propuesta de rediseño. Estoy pidiendo el dato del convenio, diputada. Eso. Viene la diputada Morales cortito, después la diputada Barquesi, por último yo, para que ya vayamos cerrando. Sí, diputada Morales. Gracias, directora. A ver si me puede responder, no sé, quizás por un oficio, las preguntas que le hice, sobre todo por el cruce de datos. Sí, ¿ya? ningún problema, diputada. Quizás, claro, no los puede tener ahora acá, pero sí los puede tener como datos en su servicio. ¿Ya? Muy cortito, directora, es sobre el centro de atención reparatorio que usted habla. Creo que las mujeres, por ejemplo, de San Fernando, Placilla, Nancagua, es imposible, y esto le puedo dar fe de aquello, que vayan a la capital regional de la región de O'Higgins, que está a más de 2 horas para poder atenderse con un psicólogo o con un asistente social o desde el área jurídica. Creo que hoy día lo que hay que apuntar es poder acercar el servicio a las mujeres. Por lo tanto, sacar una casa de acogida como la que estaba en San Fernando, que yo entiendo la justificación de acuerdo al fundamento que usted daba en la presentación, pero después llevar este centro, que me parece interesante el modelo, me parece muy interesante el modelo y creo que va a ser, espero que sea efectivo por el bien de las mujeres, llevarlo a la capital regional donde todo se centraliza, donde finalmente las mujeres nunca tienen las posibilidades, sobre todo aquellas que están más apartadas, alejarlo, sobre todo a 2 horas o 3 horas para muchas de ellas, creo que es una decisión equivocada. Y se lo tengo que decir porque finalmente las decisiones pasan a veces por ustedes, pero se fundamentan los proyectos como esto por la justificación de cantidad de habitantes. Pero no siempre tiene que justificarse en base a eso, sino que también a los datos que usted pueda tener o finalmente también acercar el servicio hacia el territorio. Directora, entonces entiendo que por transitorio es que las mujeres irían a atenciones puntuales por el día, no que tendrían que dormir y pernoctar. Dormir, pernoctar, ¿Y pero hasta no cuánto? un año. Ya, ¿y el tiempo ya está determinado o hay que irlo a Londres? Esa es primera pregunta.
para que sea más rápido. Segunda, posibles vínculos con programas de emprendimiento del mismo ministerio, como por ejemplo Abeja Emprende. Me gustaría saber si hay cierto vínculo ahí. Y tercero, sé que es abrir un tema totalmente nuevo, pero por si nos podría mencionar respecto a estos programas de reeducación de hombres que han ejercido violencia intrafamiliar, que también se disminuyeron los recursos, entonces que había cierto hay un programa de casas también. Entonces, ¿cuál es el plan para aquello? Muchas gracias. Directora, bueno, agradecerle por estar acá, son 33 años del Servicio Nacional de la Mujer. Efectivamente, la violencia hacia las mujeres también se va adaptando a los tiempos. Yo creo que hace 33 años nunca pensamos que las mujeres íbamos a ser extorsionadas vía internet, por ejemplo. Por solo dar ejemplos. En ese sentido, yo creo que agradecida por lo que nos presenta, yo creo que tenemos que ir pensando en el derecho a la reparación, tanto a víctimas o sobrevivientes, como quieran llamarse, de la violencia contra las mujeres. No queda duda que vivir violencia repercute en tu trayectoria laboral, en tu trayectoria educacional, implica un freno que el Estado debiese entonces estar más abierto a dar mayores herramientas. Estoy completamente de acuerdo con usted que es un tema de seguridad pública, estamos hablando de un delito y debiésemos estar tomándolo como tal. Eso implica aumentos de presupuesto como se ha aumentado hoy día históricamente en términos de seguridad. El tema, la violencia hacia las mujeres así lo es. Sin embargo, quiero dar algunos datos porque efectivamente he hinchado mucho a la Seremi de esta región, la Seremi Camila Lazo, por el cierre de Santa María. Yo he sido una de las que más, que el alcalde también ha sido bastante insistente. Ahora me queda bastante claro y puedo conversar no solamente con las trabajadoras, con el alcalde, porque efectivamente había un miedo de sobre todo los despidos. Yo creo que eso repercute mucho en comunas pequeñitas como es Santa María. Solamente aquí un dato a la causa, estamos hablando de Santa María y La Calera. Yo soy del distrito 6, que Valparaíso es un poco más grande que solo Valparaíso. Desde los quienes vivimos, yo vivo al lado de Santa María, en San Felipe, quienes vivimos en el distrito 6, y yo me imagino que es lo que está diciendo la Carla, hay falta de transporte. No es lo mismo vivir desde Quilpué hacia San Esteban que vivir desde Quilpué hasta San Antonio. En todos los territorios pasamos penuria, pero principalmente las zonas más rurales y más apartadas de la región de Valparaíso tenemos de verdad serios problemas de transporte. Entonces, ahí hacerle el hincapié de que se cierran 2 casas del distrito 6, y el distrito 6 está muy alejado de Valparaíso, estamos a 2 horas. Entonces, como para que tenga también ese antecedente territorial que yo creo que no tiene por qué saberlo. A ver, las personas que trabajan en lo nacional no tienen por qué saber todas las características que tienen cada territorio, pero por eso es importante conversar acá. Me imagino que pasa lo mismo en el Biobío, o sea, no hay posibilidades de un traslado oportuno en lugares en donde no hay transporte. Por eso aquí estamos además en esta región llevando un proyecto de ley que se llama Que pase la micro, porque efectivamente no tenemos después de la pandemia. Entonces ahí solo dejarle el antecedente que cuando hablamos de la región de Valparaíso, los 2 distritos, el 7 y el 6, son completamente distintos. Uno es la costa y otro es la cordillera. Entonces quizás las soluciones, más allá de hablar de regionalmente, podríamos estar hablándolas como distritos, porque ahí se concentra un poco más las características territoriales más parecidas. Ahí yo por eso pongo el antecedente entre Santa María y La Calera, porque son Santa María es una comuna rural completamente, y La Calera es una ciudad de conexión. Entonces quizás queda un poco distante ir a personarse a Valparaíso. Ahí solamente le dejo el dato como del antecedente a la causa, para que me imagino que pasa lo mismo en Rancagua, en Biobío, en donde si no hay transporte realmente las chiquillas, aunque quieran ir a sus acciones de terapia, difícilmente están. Entonces ahí le dejo solamente como antecedente que las diferencias geográficas son súper importantes. Listo. Diputada Baiza, y terminamos.
echó a perder. El de la quiera nomás, po. Ah, no, porque el mío está... Ya, es que ya estamos en la hora. Sí. En relación, por su intermedio, presidenta, directora, me gustaría que me precisara, porque ahora se me abrió la inquietud, cuando usted dice centros de transitorios, pero decía que igual pueden alojar, pernoctar. O sea, pero es que y después decía que estaba en la municipalidad, alojado en el caso de allá de San Fernando. Por eso, es que quiero, porque en el fondo yo entendía que era profesionales que hay que van a atender a las mujeres. ¿Dónde las atienden? O sea, o tienen un lugar físico, un espacio donde hay un dormitorio ahí. Si hay dos tipos de centros de atención, no sé, que me clarifique, porque hasta ahora me entró la duda si finalmente es un espacio físico donde cuántos días van a poder estar esas mujeres, y hay un tope, no para que estén el año, como decía usted antes, que me sigue dando vuelta a mí, que a mí hacia lo grueso yo también estoy en contra del cierre, y por eso planteé que se reevalúe, porque siento que es quitarle protección a las mujeres, así lo veo yo, más de los datos técnicos que está entregando o que nos va a entregar respecto a que también si los resultados finalmente no fueron nulos, incluso en que volvieron estas mujeres al círculo, si estaban en las casas, probablemente, claro, vamos a decir, no era ese tampoco. Pero siento que acá es como que estamos, lo veo así como que esta atención es más frágil, más débil, como que veo que la otra era como la que estaba todo ahí entregándoles todas estas atenciones que yo planteé al comienzo, entonces como que estuviéramos saliendo de la violencia y ahora vamos con una medida más baja en protección. Así lo veo y la ven mujeres que en la comunidad generó tema en Los Ángeles cuando se anuncia el cierre. O sea, por eso lo digo, o sea, es como un rechazo, ¿cómo decir si están matando más mujeres y quitan la casa de acogida? Así queda en el... Entonces, ahora, siento que tengo la responsabilidad de saber qué responder. ¿Qué es el centro transitorio? ¿Van a atenderse, van a dormir? ¿Cuántas noches probablemente pueden estar? ¿Hasta cuándo van a ser protegidas en la primera etapa inicial? ¿O va a ser en el municipio precisamente, si va a quedar en Los Ángeles alojado esto? Porque también comparto el criterio de que eso, claro, en la comuna más grande son 200.000 habitantes, las otras comunas tienen 30.000, pero son 14 más, y donde hay distancia de 2 horas o más para llegar. Entonces el criterio es la población o es la equidistancia de que pueda haber para llegar a ese lugar, si es que van a ir ahí a atenderse, si es un lugar físico, insisto lo mismo, o van a ir los profesionales a desplazarse a los otros lugares, porque al final igual el costo de traslado al final sale más caro también como política pública a implementar. Eso es en relación a la cosa operativa, cómo funcionan, para tener esa claridad. Gracias. Ya. Brevemente, solo volver a insistir que el traslado de las mujeres a una casa de acogida, cuando se decreta a través de un fiscal, está contemplado su traslado. No es resorte de las mujeres ver cómo van a llegar a la casa de acogida. Para eso la Fiscalía dispone de recursos, y por eso yo podría decir, mira, tengo cupo en Punta Arenas, en la casa de acogida de Punta Arenas, tiene que pagar hasta el avión. O sea, lo puede hacer. Tiene los recursos para eso, tiene una línea que puede permitir ese traslado. Y eso es lo que nosotras coordinamos. Ahora, comparto con ustedes lo importante que es considerar los criterios territoriales para efectos de otra oferta. Y solo aquí para especificarles, quizás les podríamos entregar a cada una cuál es la oferta que tenemos en cada uno de sus distritos. Porque para responderle a la diputada vamos a tener prevención en Pichilemu, en Santa Cruz, en Palmilla, además de este centro reparatorio. Entonces, lo que yo les quiero transmitir como última reflexión es que las casas cambia el nombre de casa acogida a centro transitorio, siguen pernoctando las mujeres ahí, siguen durmiendo ahí. Aspiramos a que sea transitorio en términos de que estén 6 meses en la casa para que podamos buscar una solución habitacional. No es que no puedan pernoctar, sino que cambia el nombre. Y cuando hablamos de atención, de centro de atención reparatoria, es cuando estamos hablando de este equipo de profesionales que atiende en términos ambulatorios. Para despejar, como les digo, las dudas por cada uno de los distritos, nosotros podemos preparar un oficio para que sepan cómo se redistribuyen los recursos, qué se apertura cuando decimos vamos a cerrar esta casa, qué cosa, bueno, cierras esa casa en Los Ángeles, cuál es lo que existe a cambio, cómo va a funcionar, se lo podemos dar en detalle y de verdad que se los transmito con mucha fuerza. No va a quedar ninguna mujer sin atención de protección que lo requiera, ¿ya? Si en Los Ángeles hay una mujer que requiera
vivir, pernoctar en una casa de acogida se va a poder trasladar, como les digo, con esta coordinación, porque el Ministerio Público tiene ese ítem de gasto para poder trasladar a las mujeres. Y de hecho la llevan los carabineros a veces. Por eso las casas de acogida son confidenciales en términos de la dirección, para que no llegue efectivamente el agresor, porque son casos que están en riesgo vital, ¿ya? Y la diputada que me preguntó, que yo creo que es un tema fundamental, diputada, el Servicio Nacional de la Mujer no solamente trabaja en materia de violencia, de prevención de la violencia, de atención de la violencia. Nosotros tenemos toda una línea de trabajo de autonomía económica. Como usted mencionaba, el capital en la abeja emprende, que no es precisamente para el perfil de las mujeres que atendemos, por ejemplo, en una casa de acogida, porque para postular a una abeja emprende tienes que tener ciertos requisitos, incluso tú tienes que poner recursos, pero sí hay otra oferta que tenemos, y por eso es tan importante ver este tema desde una perspectiva integral. Es decir, una mujer que va al Centro de la Mujer sería muy útil o permitiría fortalecer su autonomía en todas sus dimensiones si participa también del programa Mujeres Jefas de Hogar o el del Mujer Emprende, de tal manera de fortalecer su autonomía económica. Entonces, no podemos seguir mirando el problema como parceladamente, sino que integralmente. Y por eso hoy día estamos en este camino de fortalecer las distintas autonomías de las mujeres. Eso finalmente, si tienen alguna duda más específica del dato, como dijo la diputada Morales, por supuesto que a disposición. Es parte también de nuestro ejercicio de transparencia poner a disposición estos datos, evidentemente no los nombres de las mujeres resguardando la identidad, pero nuestro servicio está en esa línea de avanzar en estos estándares de transparencia, de calidad, para que ustedes puedan ejercer su rol fiscalizador de políticas públicas y para que las mujeres se sientan representadas por este servicio y sepan en qué se gasta cada uno del peso que se nos entregan a nosotros en estos procesos pues, de reparación, de atención, de orientación e información, dependiendo de lo que las mujeres necesitan, por sus necesidades son diferentes. Así es que yo a disposición, diputada, presidenta de esta comisión, para cuando ustedes quieran yo venir y poder contarles con detalle los avances y también ir haciendo un monitoreo de todo este proceso. Muchas gracias. Muchas gracias, directora. Efectivamente era un tema que estaba sonando en los territorios, que más que usted, para saldar las dudas, las consultas. Nosotras también, como de alguna forma receptoras y escuchas de los territorios para poner a usted a disposición. Creo que es un trabajo mancomunado entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, así es que muchas gracias. Ya vamos a terminar y por último vamos a recibir a la señora María Paz Figueroa y a don Francisco Figueroa para que se refieran al caso de su hija que ha tenido alta connotación pública en la región de Valparaíso. Pasen nomás. Francisco o don Ariel o María Paz van a hablar. Prenda el micrófono, ¿le podía ayudar ahí? Ese. Bueno, primero que nada me presento, mi nombre es Ariel Figueroa, padre de Ángela. Bueno, nosotros como familia somos víctimas de todo lo que ha acontecido con mi hija. Desde el primer instante que nosotros nos avisan, diciéndonos así fríamente que nuestra hija se suicidó. Desde ese primer instante nosotros, analizando, descartamos esa hipótesis, la descartamos. En el primer momento de sufrimiento que tuvimos, posteriormente pudimos empezar a movernos como papás. Yo viajo acá a Viña el domingo en la noche de que esto sucede el día 17
y el día lunes vamos a la fiscalía, nos entregan la documentación y nos dicen que ya nuestra hija está lista para ser retirada del servicio médico legal. En lo cual llegamos con María Paz, mamá Ángela, al servicio médico legal, y empiezo yo a hacer las preguntas de qué fue el peritaje que le hicieron, qué autopsia, porque nosotros creemos que hay una participación de terceros. Bueno, ellos insisten que está todo hecho, que nos quedemos tranquilos, que la retiremos. Y no, yo seguí insistiendo y cuando yo le digo, pero dígame por favor qué es lo que hicieron. O sea, cuando ya nos ven que estábamos un poco afligidos, nos dicen, no, solamente hicimos el peritaje y la autopsia por calle libre. O sea, sin nada más que eso, me dijo, trate de hablar con la fiscal. En ese mismo momento me devuelvo a Viña, del Servicio Médico Legal de Valparaíso. Estaba afuera de la fiscalía, que había cerrado. No sé si había alguien adentro. Nadie me recibió, solamente salió un guardia. Yo, desesperado como padre, diciéndole que si había un fiscal de turno, si por favor se pudiera comunicar conmigo en ese instante, que necesitaba explicaciones de por qué se tomó ese procedimiento, que si nosotros aceptamos, nos entregan a Ángela y le íbamos a dar después la sepultura. Posteriormente me quedo yo ese día en Viña. Al otro día, empezando esto con la locura que teníamos como familia, hicimos un escrito y lo fuimos a presentar a la fiscalía, a la cual la secretaria de la fiscalía nos aceptó y nos timbró ese escrito. Y después en la tarde me llega un correo que se había cambiado a protocolo presunto femicidio. Nosotros, como víctimas, como papá, es súper difícil nosotros exponer esto acá porque es una situación terrible, que jamás yo pensé que iba a estar acá exponiendo este caso de mi hija. Pero nos resultaron cosas tan extrañas en el comienzo de esto, que en ese mismo instante nosotros, a la deriva prácticamente, pensamos por intermedio de familiares en buscar una asesoría y encontramos un abogado que fue el abogado que llevó el caso de la modelo brasilera de Nayara Vid. Lo contactamos y pudimos lograr tener una reunión y que él nos representara. Dando por consecuencia nosotros como familia, entregándole a él muchos casos que habían sido ignorados por las policías que nosotros estábamos entregando, donde él empieza a tomar el tema y bueno, posteriormente él desarrolla una querella criminal a quienes resulten responsables. Pero nosotros como familia, como padres, estamos como muy desconformes con cómo actuó en primera instancia la policía de investigaciones. Al momento de la primera entrevista que tiene con María Paz, afirmándole que su hija se había suicidado, así que ya no había nada más que hacer. Nosotros como papá no manejamos cuáles son esos protocolos de cómo actúan las policías, de cómo en ese momento interfiere la fiscalía. Desconocemos todo eso, y sabemos que nosotros que también en muchos casos atrás han ocurrido exactamente lo mismo, y incluso en circunstancias peores. También sabemos en el mismo caso que lo comentó en la televisión el abogado que nos está llevando el caso, que en el caso de Nayara comenzó igual. O sea, se perdió evidencia clave, que yo en primera instancia cuando llega a la televisión yo estaba en una protesta fuera de la fiscalía y yo le pedía que por favor intervinieran en el departamento, que nosotros creíamos que era clave y que quedaba mucha evidencia ahí. Y yo sé que la policía no trabajó esa evidencia, trabajaron, yo sé, el cuerpo, la caída tal vez, porque todo el momento ellos tomaron esa hipótesis. Hasta el momento nosotros hemos estado haciendo colectas de amigos, hemos estado haciendo completadas, hemos estado haciendo rifas para conseguir los recursos económicos también, porque el abogado también nos cobró su dinero. Nosotros estamos aptos, somos gente de trabajo, somos gente humilde y cumplidora. Y queremos también cumplir y queremos también que nos represente un abogado que haya tenido la experiencia y el expertise
para poder lograr el esclarecimiento del caso de nuestra hija, porque también en cierto momento también vimos cosas muy extrañas. El pareja de mi hija, bueno, el abogado me dijo que no lo nombrara para no tener problemas, pareja de mi hija es abogado en ejercicio. Tuvo reuniones con amigos abogados cuando PDI a las 12 del día libera el departamento. Llegaron muchos amigos, según nos informaron los conserjes, a estar con él ahí, a brindar el apoyo. De hecho, nosotros todavía ni siquiera contábamos con abogados y él ya tenía representación al tiro. Nosotros todavía no conseguíamos a nadie, estábamos solos. Hablamos también, nos recibió también Ceremi, conversamos, nos conversó, hablamos con ellos, fuimos escuchados, pero también nos dimos cuenta también de una pequeña arista, que como nosotros como familia, en este transcurso estamos solos. Hasta que nosotros encontremos las pruebas, o en este caso el abogado de nosotros encuentre las pruebas para formalizar un juicio, ahí recién nos van a prestar toda la ayuda a nosotros, psicológica, como papá, como víctima, y también en la parte jurídica, digamos. Entonces, yo creo que como en representación de mi familia, yo creo de muchas familias que pasan esto, que nadie quiere que pase, que yo creo que nadie quiere recibir esa llamada. Nadie está preparado para recibir esa llamada y que te digan, tú eres madre de tal, usted es la mamá de tal, usted es la mamá de Ángela Figueroa, sí, yo lo soy, que diga, ya, su hija se suicidó. O sea, creemos que esa forma de actuar, que yo creo que es un normal en este país, normal acá en Chile, debería tratar de tener un poco más de resguardo y hacer que sea porque no sé, o hablarlo en primera instancia de un accidente, para que después cambien, no sé, la arista, y tratar con esa delicadeza estos casos, porque nadie en su sano juicio se va a tirar de un edificio. Así que eso es lo que yo quiero exponer, que como les digo, estamos acá en la lucha de nuestra hija, queremos seguir adelante, queremos poner eso. Yo sé que hay muchos casos más similares también a lo que ha pasado con Ángela, y que también que lo sepa el país, que lo sepan también ustedes que son los políticos, que en primera instancia nosotros como papás corremos solos, pero si nosotros hubiésemos retirado ese mismo día, el otro día del accidente a nuestra hija, y la hubiésemos ya sepultado, y teníamos que estar esperando 6 meses después que llegara el resultado, que hubieran dicho, su hija se suicidó, y tendríamos que habernos quedado ahí. Pero como nosotros nos opusimos, cambiaron los paradigmas de todo, a lo mejor, qué sé yo, yo no me manejo, ahora yo estudio, leo, voy viendo muchas cosas de enterarme de que esto que era totalmente desconocido para mí. Pero en esta situación tal vez puedan cambiar algunas cosas en esta comisión. Tal vez la misma acá de el Servicio Nacional de la Mujer, no sé, tal vez podría ampliar como víctimas, como nosotros como papás también, o las víctimas de estos casos, o de lo que se está investigando en estos casos, también que podríamos tener alguna acogida, digamos, no lo sé, tal vez psicológica, tal vez económica en cierto momento de nosotros, de nuestros traslados, todo, porque en este momento nosotros estamos solos. Económicamente estamos solos y tenemos solamente el apoyo de amigos, de familiares, de amigos y de eventos y de cosas que nosotros estamos haciendo, incluso para ver el gasto de nuestro abogado, ver los gastos funerarios, ver los gastos también del cementerio y posiblemente vengan muchos gastos más que hemos estado también hablando con el abogado que en casos relevantes han habido que se tengan que hacer pericias externas. Y que nosotros también de una u otra manera queremos también hacerlo y quedar totalmente con todas las dudas para poder que este caso se pueda resolver de la mejor manera. Bueno, como ya le dije a María Paz, que nos conocimos hace como una semana, en Papudo yo no sabía cómo apañarla, así que fui a una completada que estaban organizando con mucho respeto, siempre pensando en no agobiarles y en ponernos a disposición, y quedamos, bueno, hoy día hicimos un punto de prensa donde nos pudieran acompañar algunas compañeras, pero también que pudieran exponer en esta comisión, siempre buscando justicia, siempre buscando la verdad. Estamos de alguna forma, y digo estamos porque
Me siento parte ya de la causa de la Angelita, que tiene que ver con que necesitamos que el brazo investigativo haga bien su pega. Hay dudas, las dudas son legítimas, y en ese sentido necesitamos que Fiscalía de alguna forma les dé razón a esta familia. Como decían ellos, se encuentran solos, ya viviendo una pérdida muy, muy terrible. Y es por eso que quisimos poner a disposición la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, que históricamente ha sido una comisión de escucha de las mujeres, no solamente de legislación, no solamente de presupuesto, sino de representación de las mujeres, y en este caso de la María Paz, de la Angelita y también de Ariel. Yo no sé si alguna quiere hacer alguna pregunta, siempre con respeto, entendiendo el dolor que están viviendo ustedes, y la idea es ponernos a disposición, más que un interrogatorio, si es que así gustan. Dale, diputada Kera. Bien. Preguntarles cómo los podemos ayudar, cómo podemos ser útiles, ¿cierto? Destacar naturalmente la valentía que ustedes han tenido. ¿Quién mejor que un papá y una mamá van a conocer a su hija? Y por lo mismo, por el empuje que han dado ustedes, que esto ha ido avanzando y sé que va a dar frutos, como corresponde, y se va a hacer justicia. Así que destacar esa labor y preguntarles también cómo nos podemos poner a disposición nosotras de poder ayudarlo a que se haga justicia. Muchas gracias por también confiarnos sus sentimientos acá en esta comisión. Y bueno, estremecedor, francamente, y uno queda con la tarea de qué podemos hacer. Y yo creo que igual dentro de todo lo duro está un momento preciso. Aquí está la directora de Sename Nacional, donde ella estábamos, todo lo que hablábamos antes, yo precisamente hacía el foco en los femicidios, en cómo apoyar, y el foco del programa es apoyar a las víctimas o a las eventuales víctimas. Por lo tanto, yo creo que ahí obviamente pedirle, más allá de que la justicia tiene que operar, la fiscalía, en fin, pero sí tiene que haber una red de apoyo acá, yo creo, todos los profesionales ponerse a disposición, porque son casos emblemáticos que provocaron ya una connotación nacional, y eso en el fondo también tiene que ser tomado como una forma de poder sensibilizar a todo el país. Entonces yo creo que aquí no tengo dudas. Algo la directora decía que pueden ellos estar, pero creo que ya eso es algo, partir por ahí, porque esa soledad que ellos sienten, sin duda que cualquier mano que se les ponga en la espalda y aporte también de alguna forma de recursos humanos, financieros, ya quizás más difícil por el sistema, el modelo que hay, pero sí siempre se puede buscar cómo apoyar, pero sobre todo sentirse que tienen detrás, en este caso el Estado en la búsqueda de justicia, porque hay que clarificarlo, obviamente, pero sí sentir que tienen alguien a quien, más allá de la diputado, que nosotros vamos a estar siempre, pero la línea ejecutiva tiene que estar ahí dando ese respaldo, creo yo. Así que no creo que ha sido un buen momento, incluso que se junten los dos acá. Gracias. Bueno, brevemente también me sumo a las palabras de las diputadas de agradecerles el plantear su causa y su caso en este espacio, el confiar también en las personas que estamos en esta mesa. En el primer momento, cuando uno recibe una noticia tan brutal como esta, evidentemente cuesta organizarse en términos de la información que se entrega, de quienes se acercan, etcétera. Nosotros nos acercamos a través de la dirección regional con nuestra abogada y entendemos que se planteó también la posibilidad de que nosotros seamos sus representantes jurídicos. También nosotros representamos respetamos los tiempos que las familias tienen para efectos de tomar la decisión de quiénes quieren que los representen, ¿no? Entonces, si está planteándonos acá lo complejo que es, porque además implica incurrir en un gasto económico que evidentemente no está contemplado y que implica mayor complejidad para ustedes, nosotros volvemos a ponernos a disposición con abogados que son especialistas, con acompañamiento psicológico y social, que lo podemos coordinar, porque hoy día, como tenemos el modelo que ya podemos empezar a implementar, les podemos brindar esa atención e insistir en aquello. Nosotros estamos a disposición y asumiríamos la representación de uno de ustedes dos como víctima indirecta, ¿no? Y
La representación es directamente de ustedes. ¿Qué les quiero decir con esto? Que nuestro abogado del servicio sería el abogado de ustedes. No es el abogado del servicio. Los abogados ofician de los abogados de las víctimas directamente, ¿ya? Entonces yo vuelvo a poner a disposición acá, porque me estaban reportando que habían tenido una reunión donde se había planteado esta posibilidad, y como les decía y como les digo a ambos, son abogados que están especializados en el tema, que conocen la jurisprudencia, que conocen los tribunales aquí en la región, que tienen vínculo con la Fiscalía, y que además de acompañarlos del punto de vista jurídico, les pueden ir explicando cuáles son las fases del proceso que se está llevando a cabo. Ellos pueden pedir pruebas, pueden pedir que se hagan otros peritajes, que se hagan otras cosas, ¿ya? Y como les digo, son abogados especializados. Entonces vamos a volver a tomar contacto con ustedes más tranquilos, para nuevamente ofrecer nuestra reparación judicial y también coordinar atención psicológica y social para ustedes y toda la familia y quienes ustedes estimen que lo puedan necesitar. Y todo es de forma gratuita. Eso. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Saludarles. Por favor, reciban nuestro más sentido pesar. Toda la solidaridad con ustedes también. Estamos conscientes que el hecho de que ustedes vengan a la Cámara y estén exponiendo esto también es una revictimización para ustedes. El estar recordando cada minuto, que lo ven y entendemos que es una necesidad imperiosa para ustedes, porque si no lo comunican no va a existir una sensibilidad en la ciudadanía y no se va a conocer esto, porque lamentablemente aquí hay hechos que agravan las faltas, considero yo, porque es inaceptable que la policía de investigaciones, supongo que se constituyeron en el lugar del suceso. ¿Cómo existe tal desprolijidad? Después de todo lo que todas las herramientas que se le han entregado a los policías en cuanto a capacitación, conocimiento, herramientas, todo para que sigan ocurriendo estas desprolijidades, negligencias también. Porque claramente esto es un entorpecimiento en la investigación. Acá existe un principio de una presunción de inocencia, entendemos, pero aquí hay un hecho a la causa. La expareja de su hija es abogado. Tengo entendido que él forma parte de un staff de un organismo público, Corporación de Asistencia Judicial. Entonces, como que hay elementos como que uno, igual existen ciertas como sensibilidades, por decirlo de cierta forma, para que mis palabras no sean tan comprometedoras, pero con mayor razón. Entonces, ¿cómo se permite que el sitio del suceso se contamine de tal forma que, porque María Paz expresaba en el punto de prensa que se limpió todo, metieron unas bolsas de basura la ropa de su hija, entonces eso es, pero ya impactante, sobre todo si sabemos que, si se dice que es un suicidio, ¿por qué la expareja realizó todo eso sabiendo como abogado las implicancias que eso tiene? Y si se supone que fue un suicidio, tendría que ser un hecho lamentable y muy doloroso también para él. Y cuando existen situaciones como estas, uno puede entender dentro de su raciocinio que todo lo contrario. O sea, aquí por favor están todos los elementos para que se esclarezca todo bien esto, para que quede la tranquilidad de los padres, de la familia, de que esto realmente fue una tragedia y de la cual no hay terceros involucrados, por decirlo de cierta forma. Así que cuenten con toda la disposición para lo que podemos hacer nosotros dentro de nuestra labor fiscalizadora respecto del actuar, por ejemplo, de las policías.
porque esto es un hecho gravísimo. Todos sabemos que el análisis del sitio del suceso es fundamental como prueba para lo que se puede venir de una investigación y después de un proceso judicial. Así que yo creo que después, y yo creo que es más apropiado después ir viendo, a lo mejor en la próxima sesión, analizar bien los oficios que podemos solicitar para no precipitarnos en el tema, analizarlo bien y acordar los oficios, no sé si les parece a las colegas, acordar estos oficios ya para la próxima sesión y saber bien lo que vamos a pedir, para que después no nos digan, oiga, esto no corresponde. Porque la idea es colaborar, nosotros también, no desenfocarnos ni entorpecer tampoco. Así que eso, todo nuestro apoyo, nuestra solidaridad, tratamos, yo creo, de ponernos en el lugar de ustedes, pero el dolor, uno que también es madre de mujeres, ya mi hija tiene 20 años, entonces ya son mujeres. Entonces una situación como esta realmente me imagino el dolor que ustedes llevan en este momento, pero yo creo que también un pequeño bálsamo para ustedes es ver que cuentan con el apoyo de una institucionalidad como esta, como es la Comisión de Mujeres de la Cámara de Diputados y Diputadas y toda la gente que los está apoyando en general. Así que mucha fuerza, todo nuestro cariño para ustedes. Gracias. Bueno, ese día, 20 para las 7 de la mañana me llaman y con estas palabras fueron que si yo era la mamá de Ángela Figueroa. Yo me imaginé que me estaban llamando por otro caso, de que como jóvenes salen a carretear y probablemente se la hubiesen llevado detenida por alcohol, por estar haciendo disturbios. Lo que no, yo le respondo, sí, yo soy la mamá, y me dicen su hija se suicidó, la van a contactar de Viña del Mar, lo cual no pasó, porque en ningún momento me contactaron. Mi pareja actual, no sé cómo me vería él, que yo estaba desesperada, no sabía si tiritaba o saltaba. Llama a Carabineros de la Ligua, porque yo ahora pertenezco a la Ligua. Y le dicen que tiene que él llamar a un número. Llamó a un número acá a Viña y le dicen que sí, que mi hija se había suicidado. No sé cómo llegamos acá, que nos pasamos hasta los semáforos en rojo. Y a las 8 de un minuto yo estaba en el edificio. PDI me toma, yo me bajé del auto pidiéndole explicaciones a él, que me diera explicaciones como mamá. Yo creo que cualquier mamá reaccionaría de la misma forma. Se va a pedirle explicaciones a él. Y él en ningún momento me dio la cara. Se escondió detrás de su mamá, su hermana y su hermano y no me dio nada, ninguna explicación. Luego me tomaron 2 carabineros por la espalda y me llevaron lo más lejos posible de él porque él era la víctima. Aquí la víctima no era yo. Me encerraron en una pieza de los conserjes donde ahí tuve que estar todo el rato y llega PDI y empieza, tu hija se suicidó, tu hija se suicidó, tu hija se suicidó, tu hija se suicidó. Me lo habrá dicho más de 50 veces. Mi hija, yo le dije, mi hija no se suicidó. Yo la tuve, yo la crié, yo conocí a mi hija. Había estado el día viernes con ella y ella me contaba tan feliz que había pasado a 3er año de su segunda carrera, con buenas notas. Incluso ella me cuenta y me dice, mamá, me avisan ahora que se me termina la gratuidad. Solamente le quedaba un semestre. Y me dice, pero no importa, mamá, porque yo ya postulé al CAE. Y yo le comento, le digo, Ángela, ¿de qué te preocupas? Si a ti nunca te ha faltado nada, nosotros siempre te lo vamos a entregar todo. Siempre le recalcábamos a ella de que ella tenía que preocuparse de estudiar y salir adelante, porque esas eran las herramientas que nosotros le podíamos entregar. Seguimos hablando del tema de la Navidad, que ella sus lucecitas de Navidad quería llevárselas, se las llevó porque las tenía en la casa. Me contaba que estaba feliz porque había armado su arbolito. Dicho eso, que el PDI insistía, yo le contaba y él me decía, no me importa eso, no me importa eso. Todo lo que yo le contaba de mi hija para atrás a él no le importaba. Incluso yo le conté un suceso de que me había enterado yo a medias, un suceso que había pasado con Fabián en el 18 allá en la casa de mi hermana. Y él me dice, no me importa eso, a mí eso no me importa.
y me dice, este bolso, ¿lo reconoce? Era el bolso de mi hija que andaba en la ligua con él cuando se encontró con el papá y fue a verme, y después nuevamente se fue a la casa de mi hermana, que la fui a dejar yo al terminal. Sí, le digo yo, el bolso de mi hija, y me lo entrega. No sé por qué me lo entregó. ¿Por qué tan específico el bolso de mi hija? Que era el bolso con el que andaba ese día. Y luego trae el computador y me dice, ¿este computador de quién es? Yo le dije, el computador de mi hija, porque está lleno de stickers atrás. Y me dice, ¿quién lo usaba? ¿Quién está haciendo un magíster? Me dice. Yo le digo, Fabián está haciendo un magíster. Lo cierre, tome, me dijo, no tiene nada, lléveselo. Después de toda la mañana estar ahí, la declaración prácticamente él quería que yo le respondiera lo que él me estaba preguntando. No lo que yo le quería responder, sino que él me recalcaba que mi hija se había suicidado, mi hija se había suicidado, mi hija tenía depresión, mi hija tenía depresión. ¿Quién es la madre?, le dije yo. Soy yo la mamá. Yo sé lo que tengo. Le seguía recalcando lo mismo, pero él no, insistía que mi hija tenía depresión. Luego va y me dice, tome, me dice, ahí está el carnet de identidad, el cual estaba en el cuerpo de mi hija, y ellos no podían encontrar el celular. Yo le digo, ¿dónde está el celular de mi hija? No está el celular de tu hija acá. Si está acá, le digo yo, porque mi hija me puso una aplicación, la cual yo la puedo encontrar donde ella esté, porque ella confiaba tanto en mí que ella siempre me decía, mamá, tú aquí me vas a encontrar, aquí me vas a encontrar donde yo esté, porque como se raptaban las niñas universitarias, le podía pasar cualquier cosa, ya, mamá, tú aquí me buscas. Así nos comunicábamos nosotros. Yo la buscaba, ella me llamaba, hacía videollamada. Y yo le dije, el teléfono está en el edificio. Y ellos no lo podían encontrar. El teléfono de mi hija estaba en el piso 10, en la terraza del piso 10. ¿Por qué cayó el carnet y por qué no cayó su celular? ¿Por qué quedó en el piso 10? ¿Por qué él estaba grabando en audio? Porque él me dice, el PDI me dice, Fabián tiene unos audios, como diciendo, él no le hizo nada. Fabián tiene unos audios, del primer audio empieza a las 4:10 de la mañana, dura 8 minutos. Después se corta ese audio, y hay un break de 20 minutos. ¿Qué hizo él en esos 20 minutos? PDI le pregunta a él, fue al baño. Y después de esos 20 minutos empieza una grabación de 10 minutos, y ahí pasa. Mi hija no se tiró, a mi hija la empujaron. Usted puede reconocer la voz de su hija en cada momento, en cada circunstancia. Yo escuché el audio, tuve que revivir el audio. Mi hija no se tiró, a mi hija la empujaron. ¿Por qué él estaba grabando? ¿Por qué se dio el tiempo de estar grabando en audio lo que estaba pasando? ¿Por qué? Porque si le estábamos entregando, él tenía todas las pruebas, el PDI, como para él ya dicho. Yo le pregunto a él en la reunión que tuvimos con el abogado en Curauma, ¿por qué usted a mí me dijo en primera instancia, su hija se suicidó? Y él la respuesta que me da me dice, ¿y qué quería que le dijera, señora? ¿Que a su hija la habían matado? Esa fue la respuesta que me dio, delante del jefe de él. Yo le digo, yo no tengo que ser CSI como para darle una información a una mujer, a una madre devastada. Primero hay una previa investigación y después se le da. Usted me tendría que haber dicho, señora, no le puedo dar ninguna información hasta que investiguemos qué sucedió, sino que así. En todo momento me humillaron, en todo momento a mí me pisotearon ese día. Jamás se me va a olvidar, jamás. Es un dolor que llevo aquí junto al dolor con mi hija, porque me vieron tan indefensa con mi niñito chico de 7 años, mi pareja, que mi hijo lo único que me preguntaba que cuándo iba a bajar mi hija, porque él pensaba que la íbamos a buscar como todos los años, que la íbamos a dejar y después le íbamos a buscar sus cositas. No pudieron humillarme más en ese momento, que me pisoteaba y me pisoteaba. Y en todo momento se refería a él, de él, Fabián. Si yo no conozco a una persona, yo no la puedo tratar de su nombre, tutearla como él lo hizo. Él en todo momento, Mauricio Hernández, el PDI, que llevó el caso, hablaba de el Fabián, el Fabián, el Fabián, en todo momento. ¿Por qué? Te conocían. De una u otra forma acá algo más hay, porque mi hija el levantamiento del cuerpo fue antes de mediodía. ¿Por qué tan rápido? Un día domingo, un día de elecciones,
cuando los fiscales siempre levantan el cuerpo tipo 6, 7, 8 de la tarde, incluso hasta veces más. ¿Por qué mi hija fue tan rápido? Y me dicen así, usted ya no tiene nada que hacer aquí, usted se puede ir. Y lo único que hicieron fue llevarme arriba al departamento y que yo mirara dónde si mi hija se había lanzado, supuestamente. Y él acostado en la cama, grabando. ¿Por qué no me llamó si mi hija estaba con una crisis nerviosa o algo? ¿Por qué no me llamó si él tenía mi número? Él a las 6:45 minutos se sale del núcleo familiar, porque él pertenecía a mi núcleo familiar, mi hija, yo y él. Se salió a las 6:45 minutos. ¿Por qué él no me llamó si seguía con mi celular? ¿Por qué no llama a Carabinero y le dice, ¿sabe qué? Ella tiene una reacción nerviosa, llévensela. ¿Por qué no me llamó? ¿Por qué si él estaba ahí a pasos, supuestamente? ¿Por qué no hizo nada? ¿Por qué no la socorrió? Él es abogado. ¿Por qué no hizo nada? ¿Por qué grabó? ¿Por qué guardó todas las cosas de mi hija en bolsa y hizo aseo si él no tenía nada que ocultar? Porque hizo todo eso lo hizo con su familia. Y guardaron todo. Y se dieron el tiempo de hacer un inventario de las cosas de mi hija que habían dejado ahí. Y me lo dejó con el conserje para que yo retirara las cosas de mi hija. Tan frío. Hay muchas cosas que yo todavía no entiendo. Si mi hija estaba tan feliz, ¿por qué si supuestamente mi hija venía, porque el PDI me lo dijo que mi hija venía hace mucho tiempo con indicios de que se iba a suicidar, ¿por qué iba a postular al CAE? ¿Por qué iba a hacer planes ella? Ella tenía hasta una marca que iba a hacer de cartera, porque ella, lo que estaba estudiando, ella lo iba a expandir como ella, su marca propia. ¿Por qué tenía tantos sueños? Ella era una mujer, si cada uno de ustedes hubiese pasado 15 minutos con ella, ustedes se hubiesen dado cuenta de cómo era ella, luchadora. Era una mujer perseverante, habilosa. A mí me tenía allá, pero yo no sabía si hablar de ella o no, de cómo ella fue como hija. Ella era la que siempre me tiraba para arriba, porque yo siempre con penita por la muerte de mi mamá, y ella no, me decía, vamos mami, vamos, que se puede, vamos, tú tienes que salir adelante. Ella era la que me sostenía. Nunca pensé que iba a estar aquí, nunca pensé que me iba a pasar a mí, porque ella no se merecía eso. Y nadie se merece eso. Ninguna hija, ninguna madre, ninguna hermana se merece eso. Que un hombre le quite sus sueños, su vida, sus anhelos, tantos proyectos por cumplir. Una joven de 23 años que tenía toda una vida por delante. Yo lo único que pido es que me sigan apoyando, porque que esto no se quede acá. Porque uno como madre uno siente a los hijos. Uno los conoce, no sabe lo que cría. Y yo sé que ella jamás hubiese hecho eso. Yo la tuve que, como el papá, reconocer en el servicio médico legal. Fue muy choqueante. Y su carita ya no era su carita. Ella amaba su carita, su rostro. De verla tan bonita y verla así. Yo no se lo doy a nadie en el dolor que uno está sintiendo. Y ojalá que ninguna madre más pase este dolor, porque es un dolor que uno nunca va a sacar. A veces me gustaría salir corriendo y que esto fuera una mentira. Pero tengo a mi chiquitito también, que tiene 7 años y me necesita. Yo sé lo que es una falta de una madre. No sé qué más contar, no sé qué más decirle. Primero que todo, es difícil para todas, yo creo. Estamos acá, María Paz, como te dije, desde el primer día que nos vimos. La comisión está a disposición y nada, cuenta con nosotras para que se propicie la justicia, para no seguir
revictimizándote. Sabemos que esto es muy, muy difícil para Ariel, para ti y para tu familia en general. Pero cuenta con nosotras. Tú sabes que estamos acá. Eso, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.